cedemos la palabra al maestro Andrés Barrera. Yo he tenido el honor de conocer solamente a algunos de ustedes en un proceso que se desató sobre todo en los años 90, cuando el zapatismo, yo soy vecino de la Colonia del Mar, entonces somos vecinos ahí en La Turba y Piraña, ahí donde está el edificio José Stalin. Y pues para allá por el Molino, ¿no? También. Entonces, bueno, hemos tenido relación histórica con algunos de ustedes, nunca había estado, digamos, con todos, ¿no? Y como su propio proceso ha sido tan difícil, ¿no? Tan accidentado, realmente celebro mucho que estén en una dinámica de discusión, de reflexión, para con base en ella reconstruir su propia raíz organizativa y sobre todo fortalecer los procesos de unidad, ¿no? De unidad en la acción o de unidad más estructurada. Eso creo que es lo que hace falta en México. El país está, pienso yo, en el momento más dramático de toda su historia. El país está realmente en peligro de desaparecer. No estamos en una situación como cualquier otra. Estamos en una situación extraordinariamente delicada. Quizás estamos en el momento más difícil de la historia del país. Nos hemos autodestruido la izquierda durante muchas décadas y reconstruirnos a nosotros mismos es una tarea muy importante. Y bueno, que ustedes estén participando de esta dinámica es realmente de celebrarse, y más que lo hagan con base en la reflexión, no con base, digamos, en la manipulación, sino en la reflexión, es decir, que estén dándose el espacio para pensar, para debatir ideas, para aclararse y aclararnos entre todos qué es lo que está ocurriendo, y con base en ello tomar decisiones soberanas. No puede haber unidad sin claridad de conciencia, ¿no? Sin conciencia de clase. Bueno, yo quisiera sobre todo compartir algunas ideas. Yo me pedían, digamos, que externar algunas ideas críticas acerca, digamos, de su propio trayecto, de su situación. Yo no me puedo permitir esa libertad porque simple y llanamente no les he dado seguimiento. He trabajado con ustedes, he trabajado con la UPRES, he trabajado con la Asamblea de Barrios, con diferentes compañeros de la coordinadora, con diferentes corrientes del movimiento urbano popular. Tengo una idea acerca de lo que ocurre en la Ciudad de México, pero no una idea crítica acerca de su trabajo como organización. No me permitiría yo dar opiniones superficiales o banales, ¿no? Porque creo que eso no ayudaría. Sí puedo expresarles, digamos, qué pienso acerca de lo que ocurre en la ciudad y qué pienso acerca, digamos, de lo que como izquierda nos está haciendo falta a todos en materia de política urbana en lugares como la Ciudad de México. En primer lugar, pienso que nos hace falta a todos, o sea, por supuesto que le hace falta al Frente Francisco Villa, y le hace falta a todo el movimiento urbano popular, y le hace falta a toda la izquierda, por supuesto que al
al PRD, al PT, a la otra campaña, a quien sea, pues nos hace falta un verdadero diagnóstico de qué es lo que le ha ocurrido a la Ciudad de México en los últimos 20, 30 años, ¿no? No se ha hecho. Yo, en mi opinión, no hay diagnósticos serios sobre el tema, ¿no? Críticos, diagnósticos críticos. Hay diagnósticos funcionales, desde el punto de vista, vamos a decir, de quienes tienen el poder en la ciudad. Ellos pues hacen sus diagnósticos para ver qué infraestructuras van a hacer o qué negocios van a llevar a cabo. Pero un diagnóstico crítico con conciencia de clase, es decir, de cómo el capital se ha adueñado de la ciudad, cómo la ha sometido a sus necesidades, ¿no? Cómo la ha construido a imagen y semejanza de su propio proceso de putrefacción, ¿no? Y cómo con base a ese sometimiento de la ciudad ha hecho sufrir a la población que habita la Ciudad de México o las diferentes ciudades de México. Esto no lo tenemos. Entonces no tenemos, como no tenemos ese diagnóstico crítico, no tenemos una verdadera discusión de cómo actuar con independencia, con autonomía respecto de los poderes. En medio de ese vacío crítico, que es responsabilidad de todos, no es responsabilidad solo y única, exclusivamente del Frente Francisco Villa, es un problema de debilidad colectiva. En su lugar, dada esta parálisis del pensamiento crítico, en su lugar se fue imponiendo el avance de la izquierda dentro de la ciudad, fue imponiendo, digamos, una cultura de quehacer pragmático. No tenemos una idea clara de aquello, de esto, de aquello, pero vamos a resolver el problema de la vivienda acá, vamos a resolver el problema del reparto allá, el problema de los servicios, de tal o cual cosa. Es decir, un quehacer práctico que evidentemente tiene un sentido vital, ¿no? Que la gente viva, que sobreviva, que coma, que tenga servicios de salud, que tenga vivienda, con el problema de que son triunfos, siempre son triunfos a pedazos, ¿no? Es como, son fragmentarios. Y pues con esos, digamos, inconvenientes que tiene el avanzar a pedazos, ¿no? A mí me tocó muchos años estar tratando de gestionar, impulsando, era algo que hacía mucho con ustedes, con el frijol, estar tratando de crear encuentros con las demás organizaciones de la Ciudad de México, con la UPRES, ¿no? Y con otras organizaciones, espacios de reflexión colectiva sobre la Ciudad de México, que los organizábamos allá en la Universidad Obrera, tratando, digamos, de pues limar problemas fuertísimos que habían tenido allá, ¿no? Los dos mercados, en fin, tantos choques que tuvieron, porque gestionando servicios, pues, evidentemente ahí siempre hay contradicciones, ¿no? Pero el problema, yo creo, digamos, de las soluciones pragmáticas es que sobre todo ha tendido a generar como un problema colectivo de las organizaciones urbano-populares un irse adaptando a las inercias que impuso
un proceso de destrucción de todo el país. El país se ha ido precipitando en un abismo brutal. Hoy estamos discutiendo si se privatizan o no los yacimientos petroleros. Es el gran problema que tenemos. Pero ya se privatizó el 85% de Pemex. Claro, fíjense, habiéndose privatizado el 85%, o sea, se privatizó todo lo que es exploración, eso en los 80s, a inicios de los 80s. Todo lo que era transporte marítimo, se le entregó. La flota naviera de Pemex era la más importante del mundo, como flota petrolera. Esa la compró directamente Bush. Ni se discutió. Se privatizaron los ductos, se privatizaron las refinerías. Toda la petroquímica se la desclasificó, se volvió secundaria. La CIA le tenía miedo terrible a la industria petroquímica mexicana, se entregó absolutamente todo, ¿no? A fines de los 80s. O sea, ha venido desmantelando. El 85% de la industria petrolera se entregó. Falta el 15%. Ese 15% parece pequeño, no es pequeño. Era lo único que teníamos en 38. Y con eso fue que se hizo de Pemex una de las empresas petroleras más importantes del planeta. Entregarlo es el suicidio del país, ¿no? La minería. Todos los minerales mexicanos eran estratégicos, o sea, eran de uso exclusivo del país. Actualmente se cambiaron las leyes mineras en 92, en 95, en 2005. Todos los minerales, con excepción del uranio, se liberalizaron, son objeto de inversión extranjera, con 100% de capital extranjera, en concesiones que van de 50 a 100 años. O sea, se apropiaron de todos los minerales del país y las consecuencias están a la vista. El uso del agua ha sido privatizado y la industria automotriz, por ejemplo, en México, hace un saqueo brutal. Se requiere para producir cada automóvil de 500,000 a 1 millón de litros de agua. Cada automóvil que se exporta, ¿no?, genera una devastación del agua nacional fenomenal. Y nomás estamos hablando de los automóviles, no de los aviones, de los helicópteros, de toda la industria vehicular que se están montando en Querétaro y en Guanajuato, y no estamos hablando de la agricultura de exportación, en fin, tantas formas de depredar el agua bajo el libre comercio. Destruyeron prácticamente la industria nacional. México era el país más industrializado de América Latina. Se destruyeron las cadenas industriales. Se destruyó la soberanía alimentaria. Cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio hace 20 años, ya vamos a cumplir 20 años, que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, éramos soberanos en la producción de todos los alimentos, de todos los granos, las leguminosas, las hortalizas. Actualmente ya no somos soberanos. Bueno, hace un año solo éramos ya soberanos en la producción de huevo. Todo lo demás importado. 30, 40, 50, 60, 70%. Se destruyó la industria de los alimentos. Destruyeron la agricultura. Destruida la agricultura y destruida la industria nacional, se destruyó el empleo, evidentemente. Lo que quedaba era el comercio. El comercio fue entregado a manos de Walmart, de Costco, de todas las transnacionales. El comercio pequeño, mediano, ¿no?, tapalerías, todo fue entregado a las tiendas de conveniencia. Hasta el comercio callejero está en manos de las transnacionales. Todos los niveles del comercio fueron entregados a unas cuantas empresas. Pues claro, tenemos el flujo migratorio más grande del planeta. Hay 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Ningún país ha expulsado tanta gente de su propio territorio como México. 30 millones. Tanto que una de las principales fuentes de la economía mexicana pues son las remesas. Pero eso no se puede llamar sangre de la economía mexicana, eso es pus. O sea, hemos destruido completamente toda nuestra vitalidad.
¿cuánto trabajo le cuesta a una mujer tener un hijo? A una familia, para tener un hijo. Es una sangría brutal que 30 millones de mexicanos estén allá. Es una pérdida de la soberanía demográfica, ¿no? Además de esta devastación, el Tratado de Libre Comercio se lo fundó sobre una doble negociación. Vamos a traer capital en el libre comercio desregulando el trabajo y desregulando el medio ambiente. Desregulando el trabajo quiere decir los salarios, lograr que México tenga los salarios más bajos del mundo. Hoy en día México ya le ganó a China y tiene los salarios más bajos del mundo. Tener los salarios más bajos del mundo significa tener como algo normal el régimen brutal de violencia en contra de los trabajadores que tienen empleo. Es decir, que no trabajen 8 horas, sino que trabajen 16, de 12 a 16 horas, que no tengan absolutamente ningún derecho, que crezca el trabajo infantil, que se abuse sobre todo de las mujeres en el proceso de trabajo y que empiecen a aparecer por todos lados estas grandes fincas de invernaderos en donde el trabajo es literalmente esclavo y se lleva a cabo mediante golpes en el proceso de producción. ¿Qué es lo que están? Las fincas de trabajadores esclavos están apareciendo por todo el país. Esto significó desregulación laboral. Y desregulación ambiental es que vamos a traer capital extranjero porque vamos a hacer de México el paraíso de la destrucción de los ríos. Todos los ríos importantes del país, el 70% de todos los ríos mexicanos están contaminados mortalmente e irreversiblemente. No tienen vida y la cantidad de toxinas depositadas en los lechos de los ríos los vuelven venenosos para sirios, ¿no? Los acuíferos están contaminados. Los acuíferos de todo el centro del país, con flúor, con arsénico, decenas de poblados con enfermedades degenerativas por fluorosis, por envenenamiento con arsénico, los basureros desatados. El 85% de la basura industrial de este país no se coloca ni siquiera en depósitos, en rellenos sanitarios. Se la tira al aire libre y son toxinas de cuanta madre. ¿Cuántas unidades habitacionales que han construido ustedes que están construidas sobre basureros? Que la basura está abajo. ¿Saben ustedes si es basura? ¿Saben ustedes si es basura hospitalaria o basura industrial? Nosotros hemos dedicado a hacernos trabajo de identificación y hemos encontrado comunidades que vivían sobre basura hospitalaria, a 1 metro de profundidad. Como prueba, piensen, ¿cómo han crecido los teletones? Los teletones no tienen gente con cáncer, no tienen gente con enfermedades raras, no tienen gentes con insuficiencia renal, estoy hablando de puras enfermedades degenerativas mortales. Tienen pura gente con deformación genética. Yo creo que somos el país que tiene más altos índices de deformación genética, por la manera en que nos han acostumbrado a vivir junto o sobre la basura. Eso es desregulación ambiental. Un problema brutal de salud. Es decir, el país se ha estado precipitando en un abismo brutal. La burguesía mexicana es una de las pocas burguesías que, ojo, es el desmentido completo de las tesis de Marx. La burguesía debe de desarrollar las fuerzas productivas y con base de eso explotar a los trabajadores. Esta burguesía lo que ha estado haciendo es destruir las fuerzas productivas de la nación. Ha destruido la tierra, ha destruido la agricultura, está destruyendo el centro de origen de México como centro de origen del maíz, el cereal más interesante, más rico y más productivo de todo el planeta, que es el maíz, contaminándolo con maíz transgénico. Ha destruido las cadenas industriales, ha destruido las fuentes de empleo
y ha destruido la fuerza productiva más importante de todos, que es la población mexicana. La pregunta es, bueno, ¿de qué chingados vive la economía mexicana? Vive de remesas, 3 de cada 4 trabajadores son informales y vive de la economía criminal. Los cárteles mexicanos, de los 22 rubros que reconoce la Convención de Palermo de economía criminal, los cárteles mexicanos son líderes de 21 rubros. Nada más, por supuesto, como el Pentágono está detrás de los cárteles y de la guerra entre los cárteles, el único rubro en el que no se meten los cárteles mexicanos es tráfico de armas nucleares. En todos los demás son líderes mundiales. ¿De qué ha vivido la economía mexicana? De pura pus. En el corazón de la economía mexicana, la mejora de las condiciones de vida de los grupos que sí lograron mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo ustedes, lo que circula, todo ese dinero que circula, viene de una economía putrefacta. Si la economía del país se ha estado precipitando de esta manera en este abismo, que implica pérdida de soberanía, pérdida de decisiones, pérdida del control sobre las riquezas estratégicas, pues evidentemente implica pérdida sobre el propio territorio. Hemos perdido el control del territorio nacional. Se entregaron los ferrocarriles. Los ferrocarriles son el 5% del territorio nacional. Se entregó el control de la frontera norte y de la frontera sur. Pues, líneas de frontera son territorios estratégicos. Se acaban de entregar el control de todas las playas. Todo el perímetro del país está en manos ya de los Estados Unidos. Se entregó el control de las carreteras, de los aeropuertos, de los puertos marítimos, de todas las infraestructuras de red se entregó. Infraestructuras estratégicas se entregó. Pues es gravísimo lo que ha ocurrido. Una destrucción de la soberanía sobre el territorio, una destrucción de la economía como ha ocurrido, pues evidentemente requiere de una forma política absolutamente putrefacta. El Estado mexicano, a través del Instituto de Jurídicas de la UNAM, diseñó una ingeniería jurídica que impidiera el acceso del pueblo mexicano a la justicia. El Estado mexicano desvió todo su poder económico y todo su poder político para favorecer intereses privados, básicamente transnacionales y de una pequeña élite. Llevó a cabo un desvío de poder y convirtió en cosa de todos los días, estructural, la destrucción del interés público. La destrucción del interés público pues genera protesta, evidentemente que genera protesta. Bueno, como va a haber protesta, vamos a desviar las leyes. Todas las leyes fueron diseñadas para impedir el verdadero acceso a la justicia. Se han llevado a cabo, dígame, un país del planeta en donde la izquierda ha ganado 3 veces y 3 veces le hacen fraude. Solo México. Y entonces, ¿cómo es posible que cada vez que hacen fraude no hay manera de reclamar? Ah, pues porque hay ingeniería jurídica, pues para eso se fundó, se diseñó y se rediseña permanentemente el Instituto del Fraude Electoral. Para eso está hecho. Y como esa chingadera es un instituto de fraude, ¿no? Entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos está para apuntalarla, ¿no? Y el Instituto Federal de Acceso a la Información está hecho para ocultar la información de 50 a 100 años. Los órganos, lo que le llaman los juristas órganos constitucionales autónomos, es una ingeniería institucional que está apuntando la ingeniería jurídica que permite llevar adelante todas estas atrocidades. Esto es lo que quiero decir, de que el país se ha estado precipitando en un abismo de su puta madre. Esto es lo que tenemos. Es gravísimo. Entonces, estar en un trabajo pragmático, adaptándonos, es como si alguien llega y te dice, mira, te vamos a matar, ¿no?
en 10 años. Ve adaptándote, cabrón. Ve haciendo todo lo que puedas, porque en 10 años vas a chingar a tu madre. Entonces, la izquierda toda la izquierda, bueno, el zapatismo berreó mucho, ¿no? Berreó mucho y trató de oponerse. Continuo, a mi parecer, con mucho tino al principio, y luego ya, a mí me pareció con mucho desentido, ¿no? Pero fue muy noble el intento, ¿no?, de tratar de revertir esto. Después ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil y todos nos hemos ido cayendo en ese precipicio. Este es el cuadro en el que me parece que tenemos que pensar qué ha estado ocurriendo en la ciudad y con las políticas urbanas. Privatización de las redes de servicios, pues son calles, energía, distribución de alimentos, comunicaciones, mercados, hospitales, etc. Me explico. La construcción de la vivienda, lo saben perfectamente, pasó, digamos, de ser materia de política pública, se le entregó a 10 empresas que se empezaron a dedicar a construir casitas Auschwitz, ¿no? De 20 por 20, de 30 por 30, con materiales fraudulentos, y empezaron a brotar 5,000, 10,000, 20,000, 60,000, 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000 de casitas Auschwitz en todos los entornos urbanos de todas las ciudades del país. Creo que este fue el mayor golpe que se le dio al movimiento urbano popular. Es el núcleo, ¿no?, del golpe. Privatización de la vivienda, que evidentemente, bueno, pues esta construcción de estas unidades implicó privatización del agua. Pues las unidades pues tienen que hacer pozos, y los pozos y los organismos operadores van quedando también en una lógica de privatización, ¿no? Es paralelo a esto la privatización de las comunicaciones. Se vienen abajo los teléfonos caseros, se vienen abajo los teléfonos públicos, los celulares, ¿no? Los celulares es una privatización. La privatización de la comunicación. Bueno, pero para esto hay que construir antenas celulares, ¿no? Allá en la esquina de Piraña y de La Turba, que les digo, ¿no?, entre ustedes y nosotros tenemos una casa allá, pusieron una puta antena. Esas antenas, todos los vecinos de los Panchos Villas que están ahí, todos se van a enfermar de cáncer. Hay una lucha planetaria, menos en México, contra esas antenas. Son generadoras de cáncer. O sea, son súper dañinas, ¿no? Ustedes no han metido las manos, seguramente porque cada uno usa su celular, ¿no?, y lo consideran que es beneficio. No es beneficio, es peligrosísimo. Lo han impuesto. Todas las unidades de casitas Auschwitz se basan en la privatización de los pozos, ¿no?, y en la instalación de este tipo de torres de telefonía celular. En esas unidades, ¿hay iglesias? No. ¿Hay parques? No. ¿Hay escuelas? No. ¿Hay espacios de reunión pública? Ni madre, son espacios Auschwitz, son campos de concentración. Están todos hechos para destruir tejidos comunitarios, para que no haya asamblea. El único punto de reunión que se permite se llama tienda Oxxo. Y entre unidad y unidad, ¿no?, pues así, pues un Walmart, ¿no? Son los únicos espacios de reunión. La idea es promover, pues, la forma más antigua de privatización de todo, que es el automóvil, ¿no? Es decir, que no haya transporte colectivo. Ha habido una guerra contra todo lo que son servicios colectivos. Y ha sido tan brutal que hasta las calles se privatizan, las banquetas. El gobierno de la Ciudad de México se dedicaba a vender
Con Marcelo Ebrard se dedicaba a vender calles a la Comercial Mexicana. En el colmo ya, en el colmo del descaro, los pequeños negocios se han dedicado a apropiarse de las banquetas. No digamos que las clases ricas han puesto plumas y que cierran las calles ya anticonstitucionalmente para uso privado. O sea, ha habido una degeneración en la vida urbana y por supuesto han crecido las escuelas privadas, las universidades privadas, los hospitales privados, todo lo que es servicio privatizado. ¿Quién ha hecho ese diagnóstico? De los servicios públicos y la pérdida de los servicios públicos y la destrucción de los servicios. Al contrario, le hemos entrado alegremente. Nos han destruido nuestros tejidos comunitarios. ¿Qué era el movimiento urbano popular en un inicio? Cuando no tenían ni tierra ni vivienda, lo único que era organización comunitaria. Eso era. Y las unidades de los panchos eran de las más cabronamente comunitarias. Como estaban construidas, ¿no? De manera circular, manteniendo las asambleas. ¿Qué les ha pasado a sus relaciones comunitarias? ¿Qué daño les han hecho el narcotráfico, la circulación de drogas, con el recambio generacional? O sea, nos han partido la madre. Nos han fragmentado, nos han atomizado y no hemos metido las manos. Porque van atomizando todas las redes y todos los servicios. Yo creo que es muy importante hacer un buen diagnóstico crítico para ubicarnos frente a eso. O sea, lo mismo que está ocurriendo en las sierras cuando aparece una mina, lo que está ocurriendo en Aquila, donde está la policía comunitaria, y llegan los templarios y dicen, por favor baña a tu mujer, ¿no? Me la voy a llevar, ¿no? No, eso está ocurriendo. Y la gente ha estado aguantando. Pero donde ya de plano no aguantaron es cuando empezaron a recoger a las niñas de 12 años. Esto está ocurriendo en decenas de comunidades en la frontera de Michoacán con Jalisco y Colima, que es un núcleo minero brutal. Hay unas cantidades brutales de hierro, de cobre, probablemente de oro, y lo están sacando empresas italianas, argentinas, tremendas, y esta es la violencia con la que se sacan los minerales. Matan a la gente que se opone y realmente están generando un desplazamiento. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, recordarán una editorial de La Jornada de hace 2 o 3 semanas, le reclama oficialmente, fíjense, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reclama que el gobierno de Felipe Calderón haya informado de una masacre de migrantes, la de San Fernando, cuando tenía los datos de 198 masacres. O sea, de miles de personas, de miles de migrantes que han sido tomados en el flujo hacia los Estados Unidos, ¿no? Y han sido masacrados. Un régimen de terror brutal. Hay miles de personas en fosas clandestinas, enterradas, desaparecidas. Todo el grueso de estas masacres han sido aplicadas en la región de Tamaulipas y de Nuevo León, donde está todo el gas shale, el gas lutita. A lo mejor ni saben qué es eso. El gas lutita es lo que se está vendiendo ahorita especulativamente como el recambio del agotamiento del petróleo. México es la 4ª reserva planetaria de gas lutita, la 4ª en el planeta, y el grueso
de todo el gas está en las regiones donde el narcotráfico ha ejercido más presión en contra de la población y donde los flujos de huida de la población de esos territorios son más altos. Llegar, despojar, robar, ejercer la violencia para que la gente vacíe los territorios que son de interés estratégico, eso es el pan de todos los días de millones de mexicanos en cada vez más regiones. Y eso está ocurriendo en la Ciudad de México. Y eso es el resultado de la crisis de 2008. Yo creo que eso tiene que entrar en un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la ciudad. Concluyo, ya me extendí mucho. En nuestro país ha ocurrido un proceso en donde algunos grupos, en medio, digamos, del hundimiento y la putrefacción del país, algunos grupos han mejorado sus condiciones de vida. Con base a esta circulación de la PUS, no de la sangre sana de la economía mexicana. Ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. No es que seamos cómplices, porque ni entendemos qué es lo que pasa. Pero millones, decenas de millones van al precipicio de una marginalidad fenomenal. Y el PRI llega con su ingeniería de guerra de pobres contra pobres. Esa es la corona del pastel. Hay tantos casos, Antorcha Campesina es uno. Los grupos del narcotráfico que son como los tontos útiles, ¿no?, de toda esta ingeniería diseñada por el Pentágono para balcanizar al país, para fragmentarlo y destruirlo, ¿no? En medio de esta lógica, yo nada más les recuerdo, díganme ustedes estuvieron ahí, el operativo que se hizo en el oriente de la Ciudad de México el año pasado, que organizaron los antorchos, en Nesa, en Iztapalapa, en Chalco Solidaridad, en Chimalhuacán. Recuérdenlo, ¿cómo fue? ¿Cuántos vivimos en esa zona? ¿4 millones? ¿5 millones? ¿Cómo fue que en un día hicieron un operativo simultáneo en una región de 5 millones de habitantes, en donde en todos lados nos dijeron que en las escuelas estaban secuestrando a los niños, en los mercados, en los camiones, golpearon a la gente? ¿Cuántos movilizaron? Eso fue una operación de camisas pardas, que recuerda a las operaciones de Mussolini en Italia antes de, ¿no?, instaurarse como régimen. O sea, el despojo, el despojo. ¿Por qué? Porque venía una movilización de López Obrador en el Zócalo contra el fraude electoral. Fue terrible. Y ni la UPRES ni ustedes hicieron la denuncia. Se les fue. Y esa denuncia hay que hacerla. La instancia del Tribunal Permanente de los Pueblos es útil para hacer una denuncia internacional de ese tipo de operativos. Yo en lo personal pienso que tenemos que hacer un diagnóstico bastante rudo de lo que está ocurriendo, realista, y en base a eso tomar decisiones de carácter organizativo y decisiones de carácter político. Urge no solo que se unan entre ustedes, sino urge que regresen y que retornen a las redes, a construir las redes de convergencia de todo el movimiento urbano popular, y urge que nos movilicemos todos en la defensa del petróleo, en la defensa de la educación, en la defensa del territorio nacional, en la defensa del país. Urge. Hay muchas maneras de encontrar unidad en la acción, conservando cada quien sus ideas, sus perspectivas, su autonomía organizativa. Hay muchas posibilidades, es urgente, ¿no?
es muy, muy urgente, ¿no? Gracias. Tenemos la palabra al compañero Manuel Ramos Jiménez. Adelante, Manuel. Yo les comentaba que pues, desde ciertas posiciones, desde ciertos puntos de vista, hicieron de alguna manera coincidir y tratar de formar una organización algo diferente. ¿Sí? Y me acuerdo una vez que estábamos aquí en la universidad, le pregunté a compañero que aquí al lado por qué el nombre de Francisco Villa, y desde ahí yo creo que reside gran importancia el nombre de la organización. O sea, no sé si se le ocurrió, fue casual, ya bien preparado, pero me contestó ese estudio, fue el compañero, y yo no, en ese momento no le di mucha importancia. Ya después vi que era un nombre que debería tener nuestra organización. Sin embargo, ese nombre nos obliga de alguna manera a tratar de cumplir y respetar lo más que se pueda los planteamientos que nosotros hacemos, porque todo lo que hagamos en contra de los principios y de los valores, pues es la negación total de esta figura. ¿Sí? Quisiera yo comentar algunas cosas que traigo por escrito. Es difícil estar improvisando, o a veces uno improvisa y se pasan muchas cosas. Si escribiendo es un problema, ¿sí? Ahora improvisando o de memoria, muchas cosas se pierden. Entonces yo quisiera hablar un poco sobre los temas que estaba hablando Andrés. Andrés yo lo conozco desde hace tiempo, fue profesor mío en una escuela, en la escuela de antropología. Sí, con él, algunos asuntos. Pero bueno, este es otro tema, pero algunos asuntos que mencioné yo quisiera también. Entonces, inicio. México es un país típicamente neocolonial, con la fórmula de penetración en gran escala de capital internacional que se manifiesta en la deuda externa, la cual representa más del 40% del Producto Interno Bruto, desembolsándose para pagos anuales el 71% del presupuesto estatal. Y son datos que hay que tomar en cuenta por el asunto de la reforma, ¿no? Casi el 40% de los ingresos del Estado provienen del petróleo, ¿sí? A pesar del desastre que nos acaba de comentar de nuestro país, Pemex es en importancia a nivel mundial la tercera empresa, ¿sí?, de todo el mundo, y es la cuarta productora de petróleo a nivel mundial, y es la que su precio de producción por barril de petróleo, decía David que era por los $12. Sí, anda abajo de los $8 la producción para Pemex. Y la que anda un poco más alto es la de exploración, ¿sí? Ahí andamos por ahí de los $12, pero no hay empresa inclusive que se aproxime a estos precios, ¿sí? Con lo que en el país en los últimos 10 años la deuda externa se ha pagado 3 veces, lo cual implica una sangría de las masas trabajadoras en general de la economía del país. Otras expresiones del colonialismo se manifiestan a través de la inversión extranjera directa, sobre todo en inversión extranjera especulativa, el control del mercado internacional de México. El 89% de las exportaciones se realizan con Estados Unidos y la fuga de ganancias al extranjero. Bajo el panismo, la condición neocolonial de México será profundizada a favor de las superpotencias, particularmente como patio trasero de los yanquis, del capital extranjero que penetra en nuestro país. El 57.5% corresponde a los Estados Unidos, a Inglaterra el 7.6%, Holanda el 5.8%, Japón el 4.6% y Alemania el 4.4%. El orden y concepto de los monopolios internacionales y nacionales marcan el paso del capitalismo en la actualidad. Apenas 500 patrones dominan los ejes de la economía capitalista de México. De estos, concentran las posiciones claves del poder económico únicamente 12 magnates mexicanos y sus monopolios: Carlos Slim dueño del grupo Carlos Slim Las Cargas, socio mayoritario de Televisa; Carlos Salinas Pliego, socio
de TV Azteca y Electra, Lorenzo Zambrano, dueño de Cemex, Eugenio Garza, Alberto Valles, Asunción, Ramos Zavala, Jerónimo Arango, Carlos Peralta, Alfredo Jartelú, Roberto Hernández, Isaac Saba y Germán Larrea, en comunión con otros tantos magnates imperialistas como la City Group de Rockefeller, JP Morgan, General Motors de Japón y Rothschild, que nos mencionaba Andrés, ¿sí? Que son los banqueros que están haciendo bien que nadie menciona, no sé por qué nunca se menciona. ¿Sí? Con la reforma energética, la llegada de Exxon, Chevron, Shell, etc., solo se emplearán a 22,000 trabajadores de los 400,000 existentes en la actualidad, pues en una estación de gas de estas empresas multinacionales solo se ocupa a 2 empleados. Entregar el control de los hidrocarburos a las transnacionales no traerá crecimiento ni empleo, ni nuevas tecnologías. La construcción de plataformas, refinerías, plantas petroquímicas y oleoductos podrá utilizar algunos insumos de la industria mexicana, como estructuras metálicas y pailería. O sea, el asunto ese de los almacenes de metal. ¿Sí? Lo demás será importado. De lo que se trata es de seguir entregando materia prima y mano de obra barata. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha insistido en apoyar la reforma energética si no se le cambia ni un punto ni una coma al artículo 28 de la Constitución y todo lo que ya hacen las empresas nacionales y transnacionales con Pemex, como los contratos de riesgo compartido, la exploración y la perforación. Si no se reforma la Constitución, el Estado mantendría el almacenamiento, de transporte y refinación del petróleo y el gas por ser de carácter estratégico, probablemente sí. Según Jaime Avilés, en @desfiladero132, afirma que lo que tenemos que hacer para que se multipliquen las voces en contra del tiro de gracia al proyecto del país que surgió de la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917 es informar, difundir, denunciar, divulgar por todos los medios que el objetivo primero y último de la reforma energética es la perforación de pozos en el norte del país para explorar y extraer gas shale mediante la técnica del fracking. Esto significa la fracturación hidráulica con productos químicos inyectados a presión en el subsuelo, de lo que se hablaba hace rato, del despojo en toda la zona norte del país, que es el principal, según Jaime Avilés, que es el principal objetivo de la reforma, no tanto lo de las aguas profundas y someras, sino más bien la jugada, según Jaime Avilés, está en este asunto del despojo del narcotráfico, despojando a las comunidades donde están ubicados y que Estados Unidos tiene perfectamente ubicados donde están estos pozos, sí, que para el caso de México representan los más grandes yacimientos, ¿sí? Esta técnica de fracturación hidráulica en productos químicos inyectados a presión en el subsuelo está prohibida en varios países de Europa y aquí se va a permitir. Lo que también Andrés decía hace rato, que los hospitales que están construyendo, como los teletones, no es para la gente que trae enfermedades comunes o tradicionales, sino son enfermedades nuevas que están creando un montón de productos que en otros lados están prohibidos y aquí se usan, ¿sí? Bueno, técnica prohibida en algunos países de Europa. Según él, el silencio sobre este asunto vuelve cómplices a algunos medios, ¿sí?, de los privatizadores de Pemex y de los enterradores del desmantelado Estado Nacional que parió la revolución hace más de un siglo. Esto lo menciona Jaime Avilés porque este problema de los pozos para la extracción de gas y con las técnicas estas que se quieren utilizar, ni la jornada ni proceso mencionan una palabra sobre este asunto, ¿sí? Y entonces lo que plantea es de que se está cayendo, y mucho menos los partidos, y mucho menos el PRD, ¿sí? Entonces plantea que esto nos convierte en cómplices al no estar informando a la población, al no estar haciendo claridad sobre este problema, ¿sí? Pues es una situación de complicidad. Finalmente nos preguntamos, Pemex está en quiebra, ¿por qué cerraron la refinería de Azcapotzalco? La cerró Salinas, ustedes no se acuerdan, o algunos sí, pero ¿por qué aún no han iniciado la construcción de la refinería en Hidalgo? ¿Por qué nuestro petróleo se refina en Texas y el corporativismo sindical
poco menos del 40% de los ingresos del Estado provienen de Pemex. ¿Y qué queremos? Que el petróleo siga en manos del Estado. Pero si el Estado es un instrumento al servicio de la clase dominante, el lacayo del imperio, o sea, incluyendo la izquierda, insiste que el petróleo es nuestro. ¿Cuándo ha sido nuestro? ¿Sí? Ha sido del Estado, y el Estado lo utiliza para los fines que a la clase dominante le interesa y le conviene. Bueno, de ahí se hacen carreteras, ¿sí? Se hacen escuelas, se hacen hospitales y se financia un poco la educación, pero la educación es para reproducir la ideología de la clase dominante. Las carreteras son hechas para que transiten las mercancías, no para que ustedes se vayan a pasear y se vayan de vacaciones y disfruten de la vida, y además todas esas carreteras ahora cobran, ¿sí? Entonces lo que se hace con Pemex, pues a lo mejor financiar, ¿no? A lo mejor el metro nos cobran 3 pesos y un viaje en el metro son 10, y de ahí sale un poco de lana. Pero ¿para qué lo hacen? Para que los patrones no se vean en la necesidad de aumentar el salario. Si se cobraran 10 pesos en el metro, entonces los patrones no les quedaría otra que aumentar el salario, porque los trabajadores se mueren de hambre, y entonces esto los llevaría inmediatamente a salir a las calles y inclusive empezar a hacer una revolución. Entonces por eso el subsidio al metro, no crean que porque son muy buenas gentes o porque el gobierno de izquierda son muy conciliables. Lo hacen para evitar que los que van a trabajar allá en Naucalpan, a Vallejo, Azcapotzalco, ¿sí? Pues no tengan que aumentar el salario. Bueno, pues en ese baile de la ley. Cedemos la palabra al compañero Antonio Flores Martínez. Varios de los compañeros que antecedieron y tomaron la palabra han hecho mención de cuál ha sido, a través de este proceso, tanto la trayectoria de la organización que hace 25 años construimos, edificamos un grupo de valientes que tuvimos la osadía de salirnos de los cánones establecidos por una sociedad que decía: no te muevas, espérate, aguántate y deja que venga papá gobierno y lo haga. De esa actitud de esos compañeros surgieron las ideas para generar una organización política, social, que hoy, orgullosamente, podemos decir que después de 25 años, con todo lo bueno y todo lo malo, sigue siendo el Frente Popular Francisco Villa. Es claro que en ese andar de esos 25 años, algunos compañeros tomamos la decisión de seguir en la lucha, sin olvidar el principio fundamental de trabajar, de ayudar y estar con el pueblo. Lo que hoy, después de 25 años, nos obliga a la reflexión es si tendremos la capacidad de asimilar esa experiencia, de retomarla y desde la trinchera de cada quien poder avanzar y seguir siendo el ejemplo dentro del movimiento urbano popular. Esto es lo importante. Y esto lo comento porque, al igual que como decía Manuel Ramos, había una serie de temas que íbamos a tratar. Desgraciadamente los tiempos se acortaron, pero eso no quita el que podamos hacer mención que, si bien es cierto, no es un parteaguas enorme, sí es un parteaguas dentro del movimiento urbano popular, la conformación del Frente Popular Francisco Villa. Y lo es porque desde el momento en que nos elegimos como Frente Popular Francisco Villa, fue una lucha contra todos.
incluso hasta contra algunos compañeros que se creían los dueños del nombre del frente en el norte. Nos decían: ¿y ustedes por qué, güeyes, si no son del norte? Pues nos vale madre, güey, nos llamamos Frente Popular y punto. Honestamente nos queríamos llamar de otra manera, pero nos ganaron el membrete, ni modo, ¿no? Son situaciones a lo mejor chuscas hoy, pero en su momento fueron determinantes para lo que hoy algunos compañeros con alegría y con gusto lo decimos. Contra viento y marea, el frente sigue viviendo. Y esto, el actuar y el hacer político de cada uno ha reflejado en su estilo y su método de trabajo cómo reivindica cada quien las necesidades de la gente. Unos que crecimos con la toma y la invasión, hoy por la forma en que el Estado ha estado actuando, pues ya le pensamos en invadir la propiedad privada. A lo mejor no la del Estado, porque esa es negociable, pero la propiedad privada sí. Está duro estar en la cárcel por cuestiones de ese tipo. Entonces, yo creo, como se hace mención, esta es la experiencia que han ido tomando varios compañeros. A mí me da gusto ver que no nomás hay un solo frente. El frente ha creado varios frentes. Y no nos debe espantar, porque incluso este foro es un acto de inteligencia y de valentía. Porque si se dan cuenta, hay diversidad en la opinión y en los puntos de vista. Pero ya crecimos y ya maduramos. Ya no nos agarramos a chingadazos como antes. Hoy nos sentamos, platicamos y nos decimos: no estoy de acuerdo, o camino contigo hasta aquí, y lo demás veremos. Yo creo que esto es bueno. Y hay acciones en donde debemos de tener la capacidad de seguir siendo eso que hemos sido durante 25 años. Los guías y los orientadores de esta lucha, en donde se ha educado y formado mucha gente. Hoy vemos con gusto que varias organizaciones que se han acercado han retomado parte del método de la lucha, a su manera. Algunos muy silvestres, algunos muy serranos, otros muy intelectuales. Hay algunos güeyes que son hasta filósofos y andan interpretando el mundo. Sepa la madre que organizan, pero andan divagando, genios. O sea, esta es la grandeza que nuestra organización social ha generado. Yo creo que los que estamos aquí debemos de sentirnos orgullosos de eso. Hemos tenido la capacidad de crecer y de desarrollarnos en varios espacios o lugares del Distrito Federal y también del país. Ha llegado nuestra influencia, como bien menciona el compañero Manuel, en algunos lugares en el extranjero. Algunos compañeros hemos tenido la experiencia del vínculo y la relación con gente de Argentina, de Chile, de Venezuela, en donde se han llevado parte de lo que hemos siempre manifestado, la esencia. Y dentro del Frente Popular, algunos nos hemos manifestado como marxistas-leninistas, otros compañeros han hecho un planteamiento de tipo maoísta, y nos hemos respetado. Porque esto no se pelea. Esto nunca generó un choque. Yo no sé si Lenin y Mao se hubiesen visto, a lo mejor se agarran a madrazos, pero entre nosotros pues no ha sido necesario. Luego entonces, en la parte que a mí me correspondía sobre el planteamiento del desarrollo urbano y la sustentabilidad, creo que hemos generado
en nuestros asentamientos, en las unidades habitacionales que hemos creado, que hemos generado, efectivamente algunos hemos hecho colonias encima de los basureros, algunos hemos hecho colonias en lugares bonitos, hemos hecho unidades habitacionales en lugares bonitos, y algunos hemos caído en la jugada del Estado local que te dice pítale de verde, güey, allá arriba, y ya tienes zonas ecológicas, y ahí estamos de pendejos pintando allá arriba, como si eso nos diera realmente la situación ecológica, o te regalan unas macetitas y unos arbolitos y ya. Yo creo que el problema ecológico y de la sustentabilidad no es un tema tan fácil de abordar. Yo creo que esto requiere incluso en nuestras colonias, independientemente de las diferencias, en nuestras colonias sentarnos y ver cómo podemos atacar, cómo podemos actuar para que en su momento, como lo planteaba tanto Andrés como el otro maestro, ¿cómo se llama? Bueno, maestro Bueno, algunas cuestiones en donde tenemos que retomarlas. Efectivamente, hay varias cosas que señalaron que debemos retomar, ¿sí? Pero como muchos han pensado que el retomar la lucha social es like de los viejitos, de las mujeres solas, ni le ponemos atención. Luego entonces debemos de caminar hacia lo que la sociedad nos pide y nos exige. Porque algo que ha caracterizado o nos debe de caracterizar a los líderes de las organizaciones sociales es que seamos sensores sociales de la problemática de nuestro país, de nuestra región, del lugar donde somos. Y de esta manera hacer las propuestas que nos puedan permitir caminar y avanzar. Si me permite tantito la mesa, quisiera leer algunas propuestas en torno a, después de esto que se dio del foro, ¿sí? Como se describe en este documento, que no fue leído, es sano traer las buenas ideas de los grandes arquitectos y urbanistas de los países que se crean convenientes, porque sería bonito que nuestra gente viva feliz y contenta en esas hermosas ciudades, pero la historia nos ha demostrado que mientras en el país gobiernen hombres y mujeres sin ética, ni moral, ni principio, todo seguirá igual. Como siempre, aquellos que generan la riqueza con su trabajo y que construyen esos grandes edificios y esas grandes ciudades, no son los que viven ahí, porque nuestros políticos y administradores se ponen al servicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Primera propuesta. Es aquí en donde las organizaciones sociales que nos construimos y crecimos con la idea de un cambio, debemos jugar nuestro papel y orientar nuestras luchas desde la trinchera de cada quien hacia un solo objetivo: lograr un cambio en beneficio de las mayorías. 2. Provocar y presionar en el Parlamento para que todo cambio jurídico esté apegado a lo que establece nuestra Constitución política, utilizando todos los medios posibles para dar a conocer al pueblo en general cuál es la auténtica cara de los dueños del dinero, exhibirlos y obligarlos para que se manifiesten de manera abierta y pública, tal y cual son. 3. Provocar que mediante un plan de acción conjunto, individuos, ciudadanos, sindicatos, obreros, comerciantes, transportistas, empresarios, industriales, organizaciones sociales y partidos políticos, obliguemos que la administración que se encuentre gobernando obedezca las decisiones de la mayoría. 4. Evidenciar la política de represión por parte del gobierno local al intentar negarnos los derechos que tenemos de libre manifestación y expresión, contrario a lo que establece nuestra Carta Magna, remarcando que como respuesta de solución a nuestros problemas se da la amenaza y la represión. Que quede claro, las plazas públicas son del pueblo, no de la administración. Muchas gracias. Damos la palabra al compañero Adolfo López Villanueva.
eso nada más se toma en cuenta el tiempo. Muy bien. Quiero hacer algunas consideraciones antes de leer el documento. No lo tengo, traía otro, pero ya lo omití. No voy a hablar sobre las reformas, sobre la caracterización de las reformas estructurales del Estado mexicano o la caracterización del neoliberalismo y en qué etapa del imperialismo nos encontramos, porque desde nuestro punto de vista estamos en una etapa del imperialismo que los teóricos han definido como neoliberalismo. Esta reunión la hemos venido madurando desde hace 2 o 3 años. Primero entre Agustín, Alejandro, José y yo. Después con los compañeros como Hilario y otros compañeros para tratar de hacer un planteamiento que pudiera atender algunas de las necesidades políticos sociales de las diversas expresiones del Frente Popular Francisco Villa. Y quiero decirles que de las organizaciones que de alguna manera son importantes dentro del movimiento urbano popular y dentro del área metropolitana o del Valle de México, como la Asamblea de Barrios, la UPES y otras organizaciones, ninguna ha hecho lo que estamos haciendo hoy, un esfuerzo por reunir a las diversas expresiones del Frente y en torno a una serie de planteamientos de carácter político y social, iniciar una discusión e iniciar algunas tareas para lo que viene en lo sucesivo. ¿Por qué el nombre del Frente Popular Francisco Villa? Efectivamente, como han dicho algunos compañeros en las reuniones preliminares que tuvimos ya hace 25 años, la mayor parte de las organizaciones ya ocupaban el nombre de Emiliano Zapata. Estaba la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, había organizaciones como la OCES, la UCES en Michoacán, la UPRES, todas reivindicando a Emiliano Zapata. Pero el nombre de Pancho Villa, del general Francisco Villa, pues en aquellos años, hace 25 años, el Estado mexicano, la burguesía, el imperio lo tenía arrinconado, escondido, porque él fue el que derrotó, él transformó desde el punto de vista militar todo el ejército mexicano, utilizó las vías de ferrocarriles para trasladar al ejército. Él ahí traía hospitales, médicos, enfermeras para poder atender a los heridos en la batalla. Y de alguna manera eso le da un giro y le da una aportación al aspecto militar, no nada más en México, sino al mundo entero a nivel internacional. En segundo lugar, porque de alguna manera el nombre de Pancho Villa representa lo más, digamos, lo más puro de la revolución. Y a pesar de que asesinaron a Emiliano Zapata de una forma similar a la de Villa, la de Villa tiene una particularidad: le cortaron la cabeza, como una forma de deshonra, de desprestigio, de humillación hacia el pueblo de México, en parte por la figura, por lo que representaba, ¿no? Y en tercer lugar, porque invadió Estados Unidos. Esa era parte de la discusión que nosotros teníamos hace 25 años, y ha sido el único que ha invadido o que ha ocupado Estados Unidos. En el Frente Popular Francisco Villa celebramos nuestro 25º aniversario de lucha en la Ciudad de México, y en el país nos reconocemos como una de las organizaciones sociales y políticas sucesoras de las luchas urbanas que surgieron a finales de los 70. Hemos logrado y hecho permanencia. Hemos conformado una identidad como actor importante en la movilización de las masas populares. Somos un fenómeno social de gran impacto en la ciudad, visible en la construcción de más de 30,000 viviendas. Nuestra presencia está y se observa en diferentes sectores como el transporte, en las movilizaciones sociales de estudiantes, campesinos y sindicalizados, manifestando su apoyo y solidaridad con sus causas. Basta recordar la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México del 99-2000, la presencia zapatista en la Ciudad de México o la gran movilización de campesinos del pueblo de San Salvador Atenco en contra de la construcción de un aeropuerto en terrenos ejidales en Texcoco en 2004, entre otros movimientos sociales.
Los actores y constructores del Frente Popular Francisco Villa somos los pobres, el proletariado urbano, los colonos, la clase subordinada y explotada, los sectores subalternos, las clases sociales ignoradas por la política, los grupos más desfavorecidos por las políticas urbanas cuyas demandas económico-materiales fungen como el eje en torno al cual aglutinamos nuestras acciones colectivas para satisfacerlas, y básicamente tiene que ver con los bienes necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo: suelo, vivienda, servicios urbanos, agua, transporte, luz. La contraparte de ellos es su interlocutor, el Estado. 25 años han pasado desde el surgimiento del Frente Popular Francisco Villa. ¿Por qué surge el Frente Popular Francisco Villa? ¿Cuáles fueron las condiciones sociales, políticas y sociales del nacimiento del Frente Popular Francisco Villa? ¿Quiénes formaron el Frente Popular Francisco Villa? Al paso de los años, se tienen diversas apreciaciones de la fundación y constitución del Frente. Qué bueno que sea así, ya que una organización de masas, como le es el Frente, no puede tener una explicación simplista de su conformación. Con una actitud de madurez política y espíritu de unidad, decimos que son respetables todas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, queremos dar una explicación. Así, consideramos que la explicación de la fundación de nuestra organización puede verse en dos grandes planos: el ideológico, donde se debe señalar que un grupo de estudiantes formados en la posición de izquierda revolucionaria del marxismo-leninismo y comprometidos con las luchas de su pueblo en aquel momento, deciden asumir responsabilidades e ir de la escuela, la universidad, es decir, del movimiento estudiantil en mayor amplitud, a encontrarse y desarrollar trabajo político y social, a la práctica política, ante los trabajadores, los campesinos, grupos urbanos pobres reclamantes de vivienda y servicios urbanos principalmente. Se sale de los marcos de la universidad, concretamente del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, Prepa 2, Prepa Popular de Tacuba, CCH 6 Popular y algunas facultades, entre otras, Ciencias Políticas, Economía, Filosofía, Ingeniería, Veterinaria, la ENEP Aragón, la ENEP Zaragoza, en aquel tiempo era Sonfes, en la que se forma conciencia política ideológica con la militancia de la lucha estudiantil, organizados en grupos políticos o colectivos estudiantiles, con características particulares como el FER, Frente Estudiantil Revolucionario. Hay que citarlo para los compañeros que han llegado después. Y luego el FREP, Frente Revolucionario Estudiantil Popular, que recogen experiencias en particular en otros grupos estudiantiles que forman grupos políticos o corrientes de la izquierda en los partidos políticos parlamentarios como el PSM, PMS, PSUM, PRD o PT, entre otros. En el movimiento social debe decirse que efectivamente ocupaciones de suelo urbano y desalojos, las más de las veces con represión, fueron abonando en la década de los 80, en los últimos años de esta década, al origen del Frente. El primer grupo, así el de Ayepetlali o Comunidad de Emiliano Zapata en Iztapalapa, por 1983, un 19 de junio, ocupa suelo urbano en los márgenes de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Otro de los grupos es Tonacacuautitlán, que de grupo promotor de solicitantes de vivienda se inserta en esta línea. Un grupo más, el de Lomas del Seminario, en la delegación Tlalpan, que a fines del 88 es desalojado con excesiva fuerza y represión. En un momento se conjuntan estos grupos, otras organizaciones políticas y sindicales más. En la Asamblea Constitutiva participan representaciones de grupos indígenas, estudiantes que en ese momento desarrollan la lucha en el Consejo Estudiantil Universitario, en la llamada corriente de brigadistas, obreros del Sutaur 100, la UOI y algunos de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, asumiendo la constitución del Frente bajo los principios de servir y organizar a las masas, la solidaridad y apoyo incondicional a los movimientos sociales, independencia política e ideológica del Estado mexicano, todo en el plano de la movilización de masas como principal elemento de actuación política. No debe darse una explicación en una sola línea, ya que también deberá considerarse en ese momento la ruptura y cambio de postura política del Estado mexicano y su partido. En esa época va de un nacionalismo revolucionario a la imposición de las políticas neoliberales que sigue vigente hasta la fecha. Somos herederos de la lucha estudiantil del 68, del 10 de junio del 71, de la lucha democratizadora en la UNAM con la formación de autogobiernos y cogobiernos en escuelas y facultades como Arquitectura, Economía y el CCH Oriente, de la construcción de escuelas populares como las preparatorias populares de Tacuba y Fresno, la Normal Popular Rubén Jaramillo,
la lucha del CEU en contra de la privatización en la UNAM, en el contexto nacional del movimiento de médicos del 66, los trabajadores ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, las movilizaciones campesinas de la CEMPA en los 80s, del magisterio democrático de la CENTE. Somos influencia de la Revolución Cubana, de la lucha heroica del Che Guevara, del proceso democrático en Chile con Salvador Allende como presidente, de la guerrilla en América Latina, del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua y la lucha guerrillera en El Salvador y Guatemala. En otras palabras, el Frente Popular Francisco Villa es producto de la lucha, movilización y organización de campesinos, trabajadores y estudiantes de los años 60, 70, 80. Ese, compañeros y compañeras, es el legado histórico y el origen de la formación del Frente Popular Francisco Villa. En estos 25 años hemos tenido diferentes experiencias, procesos, visiones y rumbos diferentes, provocando que surjan diversas expresiones del Frente Popular Francisco Villa. Cada una de estas ha desarrollado su propia lucha social y camino político. Sin embargo, el momento actual y la coyuntura política obligan a que reflexionemos, analicemos y hagamos un acuerdo para conjuntar esfuerzos teóricos, políticos y sociales, que implica acciones conjuntas, compromisos conjuntos y sobre todo desarrollar una perspectiva de lucha y movilización a mediano plazo, que incluye un pliego petitorio de demandas económico-materiales, respetando la organización, autonomía y negociación de cada organización. Quiero comentar que entre las perspectivas que nos rigen o que nos deben encaminar hacia lo que sigue, porque este no debe de ser un punto final, un punto de terminación, sino un punto de partida, un punto de inicio de camino diferente. Está el poder desarrollar planteamientos a corto, mediano y largo plazo, a que desarrollemos una propuesta de nación, una propuesta de país, a través de proyectos productivos que impliquen el desarrollo de una propuesta teórica en microrregiones, en polos de desarrollo regional. Estos polos de desarrollo regional que impliquen desarrollo urbano, desarrollo agropecuario, desarrollo tecnológico. Que ese desarrollo económico vaya desde el núcleo de la sociedad, desde la base principal de la sociedad, que es la familia. Y para eso tenemos que impulsar proyectos productivos en los diversos estados, colonias o pueblos en la Ciudad de México o en los estados donde tengamos presencia. Y entonces nuestras tareas yo las resumiría en 3 aspectos generales para concluir. 1, movilización conjunta. Tenemos una el próximo 5 de diciembre y tenemos que demostrar una capacidad importante de fuerza, de movilización que implique que este esfuerzo teórico que estamos haciendo se vea concretizado ese día. 2, negociación en particular, respetando cada expresión del frente en sus negociaciones, como yo lo decía hace rato. Y 3, un acuerdo que implique en 2 etapas, al 2015 y al 2018, y que de alguna manera implique estas 2 etapas a corto y a mediano plazo, o a largo plazo, porque más bien es un poco a largo plazo, el aspecto de la participación político-electoral y la participación político-social, y que hagamos una propuesta de coordinación conjunta en un corredor político en las delegaciones de Iztapalapa y Tlapa, en estos 2 aspectos que estoy comentando, compañeras y compañeros. Creo que esa es nuestra tarea, nuestras perspectivas y nuestro rumbo a caminar y a seguir. Muchas gracias por su atención. Le damos la palabra al compañero Laino Nomasco para que en su intervención dé por clausurado el evento. Bueno, compañeras y compañeros, yo antemano agradezco mucho lo generoso que han sido por parte de los compañeros que fuimos parte del Frente Popular Francisco Villa. Creo que está manifiesta esa generosidad política para poder hacer este esfuerzo. Yo, en lo personal, quisiera reflexionar, compañeros, porque el Frente Popular Francisco, sí, efectivamente, en su constitución son los 25 años. Pero, sin embargo, compañeros, creo que hay una historia mucho antes de los 25 años. Creo que hay dirigentes que, antes de ser Francisco Villa,
traía una historia mucho antes atrás de esto, porque no era espontánea que nos reuníamos 10, 15 estudiantes que estábamos ahí en rebeldía en la universidad y podamos a conseguir. Esto no era espontáneo. En mi caso muy particular, compañeros, yo fui influenciado por dos revoluciones latinoamericanas muy dadas, que en el caso del 79-80, que era la revolución nicaragüense y el tema de la revolución salvadoreña, donde muchos emigrantes de estas dos revoluciones emigraban a México, pedían asilo en casas de estudiantes o en su defecto en las casas de estudiantes de provincia. Ahí fue donde empezamos nosotros a entender el tema que de las condiciones sociales y políticas de un país se tenían que resolver de una manera violenta. Teníamos un tema, en el tema del 71-73, uno de los grupos que hizo más presencia sobre la lucha revolucionaria y que fueron consecuentes, porque muchos decimos que somos revolucionarios, pero ni siquiera hemos sido consecuentes en esta lucha. Y estamos hablando de la Liga del 3 de septiembre, que sí se fueron a las armas, compañeros, y enfrentaron la represión en ese tiempo. Muchos estábamos influenciados por este tema, y cuando se generó el tema de la revolución nicaragüense y la revolución salvadoreña, muchos compañeros de nosotros de las universidades fueron compañeros y regresaron como comandantes en jefes de las revoluciones triunfantes de los países. Eso también fue un origen muy importante, compañeros, porque muchos de nosotros nos incorporamos a las células clandestinas, ¿no?, la guerrilla en este país. Muchos de nosotros, compañeros, porque veíamos que era la forma de poder cambiar las condiciones objetivas y subjetivas de este país. Ese era el método que se nos proponía. Y esa era la forma. Y no solamente eso, compañeros, sino que incluso se nos mandataba a expropiar capital. Había un banco muy famoso que se llamaba Mexicanos Hombres, y nosotros nos lo fuimos a expropiar como 4 veces, en son de la revolución. Y en ese momento pensábamos que era una tarea revolucionaria, y lo hicimos, compañeros. Y muchos compañeros de nosotros en la prepa popular echamos un bombazo a Palacio Nacional, un 1 de mayo, ¿no?, donde podemos decir que esa célula pues, quedó desaparecida, ¿no? Y son pocos los compañeros que andábamos todavía caminando en la vida política de este país. Y eran tareas políticas, compañeros, que hacíamos y creíamos que era la revolución, porque creíamos que este país tenía que transformarse de la revolución violenta. Compañeros, este fue un periodo muy importante y anduvimos empujando el movimiento este famoso del paro cívico, y que veíamos que las cosas no trascendían, que las cosas seguían desarrollándose, porque el paro cívico en esa época pues no funcionaba. Estábamos coordinados en esa época, si no mal recuerdo, en la coordinadora proletaria, la COPROLE, donde estaban los grupos armados de este país. Y este movimiento de la coordinadora proletaria en esa época, compañeros, estaba viendo que surgía un movimiento como oleaje político que se llama el ingeniero Cárdenas. Y fue en una reunión, compañeros, en Cuautla, donde muchos de los grupos guerrilleros de este país se plantearon qué onda con el movimiento del ingeniero Cárdenas. Se dividió en dos grandes movimientos. Los que considerábamos que la revolución en este país se estaba dando ya. Nueva Pueblo, colonia, municipio, estado, donde se paraba el ingeniero Cárdenas y hacía convulsión política y se levantaban las grandes protestas. Eran los kioscos, las plazas, compañeros. Y decíamos, compañeros, si nosotros todo ese tiempo hemos estado trabajando para la revolución violenta y armada y campesina y estudiantil, nos está rebasando. Y optamos, compañeros, por incorporarnos a este movimiento. Y había compañeros que decían que esa no era una revolución, lo que estaba pasando en ese momento, ¿no?, era una revolución de un socialdemócrata, un burgués, etcétera, etcétera. Y yo hoy pregunto a esos grupos que están todavía encelulados, que creen que todavía la lucha política debe estar en ese momento, compañeros, la historia los ha rebasado. Hoy podemos decir que de los años 70, 80 y 90, compañeros, en este país, al menos en el Distrito Federal, se distribuye riqueza, que tenemos unas economías solidarias para la gente que menos tiene.
Porque es fácil decir, compañeros, es fácil decir que toda la lucha o estar estudiando el marxismo-leninismo, y aquí quiero hacer un paréntesis, no lo estoy relegando. Se debe de estudiar el marxismo, pero como forma de método, no como una forma del quehacer político para el país de México. ¿Qué tiene que hacer el quehacer político de 1905 cuando se escribió la parte del quehacer a un problema del quehacer de la revolución democrática de este país? No tiene nada que ver, compañeros. Estudiamos mejor la revolución rusa, estudiamos la revolución cubana, estudiamos la revolución, compañeros, de Enver Hoxha, estudiamos la revolución china y no estudiábamos la revolución mexicana, que era el método estilo de destruir toda una relación política o de un sistema político mexicano. Error que cometimos y lo hemos pagado por mucho tiempo. Ahora, compañeros, las cosas han cambiado y el compañero que no quiere entender que las cosas han cambiado y que sigue viendo que seguir discutiendo con el libro, compañeros, del imperialismo fase superior del capitalismo escrito hace un siglo y feria, pues creo que está equivocando el método, compañero. Sí. Como también, compañeros, querer seguir interpretando la actualización del manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx. Creo, compañeros, que debemos de retomar el tema del marxismo como un problema de una ciencia política histórica dada, como un problema de idea de hacer. Y en las circunstancias políticas de cada país, entender este tema. Yo, compañeros, quiero compartirles esta historia sobre el problema de la diferenciación, de que antes no podíamos hacer una reunión clandestina y revolucionaria en la casa de un compañero porque la estábamos comprometiendo, salvo la casa de los Villanueva, López Villanueva, que luego nos sacaba su mamá a palazos, ¿no? Donde hacíamos reuniones. No podíamos hacer reuniones en la calle, compañeros, así totalmente, porque, compañeros, tuvimos experiencias, compañeros, tuvimos experiencias obreras. Digo, la experiencia que yo tuve acá con los compañeros fue sola base, compañeros, porque también los compañeros tuvimos influencia en el movimiento obrero, sola base, con la compañera Romelia, ¿no? Y pregunto dónde está, se perdió. Tuvimos experiencias, compañeros, con el rastro municipal de Texcoco, ¿no? Que incluso contribuimos a que se creara un nuevo rastro. ¿Un poco triste? No, es que Toño y yo estuvimos en esta parte importante, ¿no? Entonces, compañeros, todo este tipo de historias, la última, la solidaridad que le dimos a la coordinadora en su época de fundación de la sección 18, la de Michoacán, porque también digo, hay compañeros que compartimos amistades de esa época, ¿no? El Cabezón, el Moreno, todos ellos, el Oaxaco, etc. Entonces, compañeros, creo que sí es momento de que el Frente haga un alto en el camino y podamos reflexionar, ¿no? O sea, es bonito decir yo soy revolucionario, me sigo reuniendo clandestinamente y estoy haciendo todas cosas, pero las circunstancias no están avanzando. Tenemos que ser trascendentales, propositivos y, compañeros, lo que siempre hemos hecho. Siempre estar a la vanguardia de las circunstancias. Yo quisiera hacer la reflexión siguiente, y he estado aplicando en las reuniones un concepto, compañeros, la revolución democrática. Y esto no quiere decir que sea un tema que estoy hablando de un partido. Yo quisiera abrir este periodo histórico de la época del 87, cuando el ingeniero empieza a revolucionar las cosas, hasta hoy, y que bien o mal se ha aplicado el concepto de la revolución democrática. Otros lo manejan como la lucha por la democracia. Y la revolución democrática, compañeros, es la creación de instituciones. Llámese reformista, llámese como quiera, pero hay que construir instituciones. Porque es el ente inmediato que todo ser humano o organización trata en lo inmediato. Y yo les digo, compañeros, que hemos cambiado.
aquella concepción de la revolución, de la destrucción del Estado, por una revolución democrática. Hemos cambiado, compañeros, aquella concepción del partido de cuadros por el partido de masa. Hemos cambiado el arma, compañeros, por una caja, compañeros. Una caja donde todo válido depositan una voluntad en una papeleta, lo que sea. Hemos cambiado comportamientos. Hoy ya nos expropiamos bancos, compañeros, o hacemos expropiaciones clandestinas a los bancos. Hoy ya no aventamos bombas molotov a el tema, compañeros, de Palacio Nacional. Hoy, compañeros, usted lo sabe, muchos compañeros fuimos secuestrados en 1981 por la Policía Federal. Antes la Policía Federal, hoy es el CICE, ¿no? De muchos compañeros de la Prepa Popular fuimos. Y ustedes no saben lo que es la represión. Es una madriza, en serio. Lo del reclusorio que vivimos Toño y muchos compañeros ahí en el cercano norte, no era nada, compañeros. Imagínense a Toño Flores y a Adolfo mentándose la madre. Yo estaba en medio de las celdas. El compañero Toño Flores declaraba sin huelga de hambre. Que le dijo el custodio, oye, no mames, hay que declararlo, cabrón, porque si no te mueres aquí, güey. O sea, compañeros, en el reclusorio, digo, cuando estaba ahí toda la banda, David, digo, aquí también, pues nos pasaban unas chelitas. Digo, una vez nos pusimos bien pedos con el director del penal. Casi, compañeros, le estábamos proponiendo al pinche director del penal, pues que ya nos íbamos a jugar gallos a la raya del caballo, cabrón, porque le gustaba un chingo la... Compañeros, esa relación relación de poder, compañeros, ¿no? A donde, por ejemplo, pues, varios compañeros, ustedes saben, incluso amigo común ahí con Barreras, Jorge el Callao, pues, lo retiraron, compañeros, de porque fue una pinche represión, poca madre, ¿no? Y muchos compañeros saben que putiza nos pusieron, compañeros. Donde ibas a la universidad y tú eras la Dirección Federal de Seguridad, te decía, usted sí es verdadero revolucionario porque no denunció a los revolucionarios, ¿no? Compañeros, ibas al mejitorio y ahí te iba siguiendo el policía. Estabas en clase y ahí estaba el pinche policía. Te subías al pinche televisión y ahí estaba el pinche policía. La Policía Federal, compañero, te sigue. Aquí está el madera. Éntrale, cabrón. ¿No? Entonces, compañeros, yo en ese tiempo me consideraba realmente revolucionario. Pero revolucionario no es eso, compañeros. Ser más chingón, ¿no? Sino el tema de ser revolucionario, compañeros, es subirte a las circunstancias de que puedes ir revolucionando las cosas. Por eso yo creo hoy en la revolución democrática. A mí nadie me la cuenta. Y muchos compañeros saben en qué circunstancias mi familia vivió, mi madre, mi padre y mis hermanos. Por este de andar jugando a la revolución, ¿no? Hoy vamos a ponerle la revolución democrática y en serio, compañeros. Se los digo que es la neta. Ahora, compañeros, yo les digo una cosa. Ya tenemos tantos años gobernando el Distrito Federal, compañeros. Pero sin embargo, compañeros, hoy tenemos que hacer una caracterización de qué es lo que pasa en el Distrito Federal. Y nomás les pongo 3 ejemplos. Uno, el primer tema que le pasó a Mancera sobre el problema de los 12 cabrones secuestrados, allí donde casi nosotros íbamos también a chupar, ¿no? Ahí en la zona rosa. ¿Qué sucede? Que los secuestran, ¿no? Y esta solución no lo dio el gobierno de la ciudad, compañeros. Vino el gobierno federal a resolver este tema. ¿Y cómo se lo vino a resolver? Pues decirles dónde estaban por lo menos enterrados, ¿no? Y ya se empezó a desarrollar. Fue el gobierno federal, compañeros, el que vino a resolver el tema al gobierno del Distrito Federal. Segundo, compañeros, un tema del magisterio. El tema del magisterio, compañeros, que el gobierno, al menos yo reconozco el tema desde la época de Cárdenas, a la época de Andrés Manuel y en la época de Marcelo, siempre, compañeros, el magisterio tuvo un interlocutor creíble, con credibilidad, para poder desarrollar el tema de la introducción al magisterio. Este tema, compañeros, se perdió. Hoy el magisterio dice que el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal es una sola cosa.
Fíjate, está grave este tema, hay que caracterizar este tema. Y el tema vino, compañeros, que el gobierno federal nuevamente le vino a resolver al gobierno de la ciudad el tema de más. Y no podemos entrar al Zócalo. El Zócalo está vetado. Ahora el tema es quién chingados rompe este cerco y entramos al Zócalo. Este es un tema, compañeros, central sobre, ya concluyo, sobre esta parte del... Miren, yo no quisiera pasar en otro tema, que la verdad sí me da mucha tristeza, porque son compañeros que empujaron, es la ley esa de penalización por el tema de que si nosotros le damos un chingadazo a un policía, está criminal eso, compañeros. El Frente Popular Francisco, compañeros, es productor de marchas, mítines y plantones, y luego se nos pasa la mano y si le damos unos llegues allá a los granaderos. Esta pena va de 12 a 30 años, para que le vayamos bien, ¿no? Y por ejemplo, todos los que somos de Iztapalapa, pues ya sabrán, somos, si hay una fuga de agua o no hay agua, pues ahí vamos y tomamos la calle, ¿no? Y si la señora se le subió el tomate o la cebolla, va y ya se el desmadre. Y ya a algún compañero se le pasa la mano, ya le pegó, o le da un rozón al policía, y ya, una situación. Es grave, compañeros. Y lo peor de tantito, compañeros, es que fue el hermano de Dolores de Pierna, ¿no? El que inició y ya después se quiso ahí aparentar el tema fue Arturo Santana, pues. Pero fíjense de dónde vino esta posición, o sea, hasta dónde vamos a ir interpretando el tema de la sociedad. Compañeros, es importante que los movimientos como estos resurjamos. Yo lo que siempre he estado proponiendo en la reunión es que no estamos planteando revivir el Frente Popular Francisco Villa. Lo que estamos planteando, compañeros, es replantearnos un tema de coordinación y hacerlo más grande, ¿no? Hacerlo más, como dicen los economistas, más macro, ¿no? Y que podamos meternos en un tema de desarrollar crítica al gobierno de la ciudad. No hay un movimiento ahorita en la ciudad, en estos momentos, que le haga un tema de crítica a esta situación. Yo lo que propongo es el tema sobre la situación de que sigamos trabajando la coordinación. Si fuimos capaces de sentarnos y ceder 5 horas de nuestro tiempo para poder hacer, yo creo que hay más voluntad, hay que ir a seguir experimentando esta voluntad. Y les propongo que sigamos construyendo este tema y que, compañeros, hagamos una buena movilización el día 5 de diciembre hacia el Zócalo de la ciudad. Si es el frente que le toca romper el cerco policial o el cerco, no sé cómo podemos decirle ahí, del Zócalo, compañeros, pues hagámoslo. Si ese es nuestro papel histórico, hagámoslo. Esa debe ser la parte que nos toca, y si nos toca jugar esa historia, pues hagámoslo. Gracias, señor. Siempre, compañeros. ¡Viva!